Último después veo. Sí, buenas tardes. Lo que les comentaba, les quería comentarles es que, bueno, esta es la última clase, ¿sí? La semana que viene vamos a tener el recuperatorio. Eh, y quería, bueno, en todo caso, si, si tienen alguna consulta respecto del segundo parcial o del recuperatorio que vamos a tener la semana que viene, este es el momento para hacerlo. Damos unos minutos para eso. Yo tengo justo dos dudas, profe. Dale. Si me da un minuto ya busco, que creo que tengo guardado más que nada por el tema. Tranqui, dale, dale, no hay apuro. ¿Cómo te fue en el parcial? Me saqué un 7, pero bueno, estaba esperando alguna devolución porque tenía dudas justo con la tercera y cuarta pregunta, Sí. para saber bien a qué apuntaba, porque supongo que en esas estaba un poco más flojo la respuesta, pero no sé bien en qué fallé, por así decirlo. El parcial te lo corregí yo, porque vos estás en mi lista. Eh, sí, creo que sí. Bueno, si alguien quiere, la verdad no llego a hacer devolución de cada uno de los 60 y pico de exámenes. No llego porque además tenemos los del taller, a los que en general sí les hacemos un comentario, porque como tiene características prácticas, ese es Oliverio, ahí despertándose la siesta. En tal caso, hay algunos compañeros y compañeras que me pidieron una devolución y yo se las hice. Es decir, escríbanme por privado, no en el aula, no en la tarea del segundo parcial, escríbanme por privado si necesitan que les haga alguna devolución y yo leo el parcial y se las hago. Obviamente que no, ahora no me acuerdo cómo llegamos al Profe, 7. ¿Se entiende? Así que si quieren, yo no tengo inconveniente. Pero escríbame por privado, recordándome que son de la Comisión de Historia Económica, qué sé yo, y bueno, ahí voy y les hago una devolución si la requieren. ¿Sí? Sí, ¿quién iba a hablar? No sé qué. yo le había pedido una devolución del parcial que no la pude ver todavía, no sé si la subió o no, La hice al y le instante. quería, Eh, y le quería hacer una ¿No te consulta. fijaste? Yo tengo que rendir el 29 el Sí. primer parcial, Ajá. pero también en el mismo horario tengo el parcial de matemáticas. ¿Y por qué el mismo horario? Si es el horario de Historia Económica. Claro, pero la profe no lo quiere cambiar. Y eso es lo que quería saber si ustedes podrían hablar, porque es martes, y yo el martes tendría que estar rindiendo historia. Pero, pero no. ¿Cómo van a tener un examen en un horario que no es el de la materia de ustedes? No pueden. Es que es recuperatorio. Lo que fuera. No pueden. No La pueden. profe nos había dado para elegir, profe, por eso. Claro, lo que pasa es que nos tomó ayer, a una parte tomó ayer una tanda y otra tanda iba a elegir para el 28 y el recuperatorio es el 29 y se nos juntó todo, porque yo también tengo el mismo horario que tiene, yo también tengo que dar recuperatorio del primer parcial de historia Yo lo que y les se me puedo juntó decir, todo. chicos, es que el recuperatorio de Historia Económica Contemporánea estaba pautado en el cronograma. No les quiero decir desde comienzo de cursada porque hicimos un pequeño reajuste a partir de que nos fijamos bien en el calendario académico. Pero digo, ustedes saben la fecha de recuperatorio. O sea, ya la sabían de antes. No sé qué les puedo plantear. O sea, es en el horario de nuestra materia, no es que le estamos diciendo, ya le habíamos avisado que el viernes a las 9 de la noche, o sea, es el martes que damos la materia Historia Económica Contemporánea, no tengo muchos argumentos ni muchas más opciones para decirle que sí es el horario de la materia nuestra. Digo, ¿por qué aceptaron que otro profesor les ponga un examen en el día en que cursamos esta materia, que además ustedes ya sabían que tenían recuperatorio? No, no es que aceptamos,
Fue la opción de ella. Era Le dio la 21, opción, le dio la opción a 28. elegir y ustedes eligieron Oh. el 29. No, era 21 o 28 y el recuperatorio sí es el 29. No es que ella no dijo, bueno, recuperatorio tal fecha. Pero chicos, a ver, díganle a la profesora que están cursando otra materia. O sea, no pueden. ¿Quién es? ¿Es Vivi? Pasa que, profe, Sí, Vivi. Pero con pasa Vivi, que nos con Vivi no hay oficial ningún ayer drama. que ¿Qué pasa? Profe, algunos no disculpe. lo quisieron dar ayer y por eso lo tienen que dar el 28. ¿Qué pasa, Leonel? No, la cosa fue así. Con la o sea, como les ha pasado seguramente a ustedes, se quedaron todos los profesores medio justo con el cronograma, por más que nada el tema de los feriados, los lunes. Nosotros en particular, como vi, tuvimos un inconveniente durante el primer parcial y bueno, medio como que se les fue todo de las manos. Vivi propuso tener el parcial ayer, que era feriado. Aparentemente estaba todo bien, porque nadie se opuso. Y después surgieron algunos desencuentros, por así decirlo, como que no estaban todos tan de acuerdo, entonces dijo, no tengo muchas posibilidades. Pero cuando lo planteé del 21 nadie me dijo nada. Entonces no le quedó otra opción que el que lo quisiera el 21 tenía el recuperatorio el 28, lunes, y el que lo quería dar el 28, que es la próxima clase, no le quedaban más fechas para poner otra clase. Entonces sí o sí, Claro, lo pero, y dijo, elijan. Y bueno, ahí cada uno eligió. pero yo tengo que rendir el segundo parcial el 28 y digo, bueno, puedo rendir el primer parcial el mismo 28 para no complicar el martes, pero tampoco lo aceptó. No me dejó rendir los dos el mismo día como para yo poder rendir el martes. Está bien, chicos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esta materia se cursa de 18 a 22 horas. Esa es la franja horaria. No debería haber ningún tipo de superposición con ninguna otra materia, con ningún otro taller, con ninguna clase de nada. Ni de yoga, ni de ikebana, ni de nada. O sea, no entiendo por qué se produce esto. Más allá de que entiendo que hay una cuestión de que se viene el cierre del cuatrimestre, y bueno, pero no entiendo cómo se plantea superponerse, cuando ustedes además ya sabían, cuando la profesora les dice, bueno, y la posibilidad de los que rindan el 28 hacer el recuperatorio el 29, ustedes ya sabían que tenían recuperatorio de historia. Así que corre por cuenta de ustedes. Yo lo que les voy a proponer ahora es que quienes tengan que hacer recuperatorio, vamos a poner un horario único, es obvio, no vamos a poner horarios diferenciados, ¿sí? Si hay acuerdo, vamos a hacer recuperatorio de 20 a 21 horas, porque el recuperatorio va a durar una sola hora, o sea, iba a ser de 18 a 19 horas. Yo les iba a proponer, de hecho, que sea de 19 a 20, porque a veces a las 18 horas hay problemas con el campus. Entonces, lo que les voy a proponer, y quiero que ustedes voten en este preciso instante, que el recuperatorio del martes que viene de esta materia va a ser desde las 20 hasta las 21 horas. Si están de acuerdo, por favor, este es el momento, y si no están de acuerdo, también. Es el momento de decirlo. Yo sí, profe, así puedo rendirlas todas, digamos. Hola, profe, sí, sería genial de 20 a 21. Perfecto. Creo que ninguno tendríamos problema. Cerramos ahí, entonces, el martes que viene de 20 a 21 horas es el recuperatorio. Ya saben que pueden recuperar el primer parcial o el segundo parcial, no los dos al mismo tiempo. ¿Sí? O sea, les estamos pidiendo que hagan un esfuercito y no se lleven, digamos, no reprueben los dos parciales. Hay algún caso que nos han consultado y le hemos respondido lo mismo que acabo de decir. Así que bueno. Leonel, ¿querés volcar alguna de las dudas que tenías? Porque por ahí la duda que vos tenés la podemos socializar entre todos y vale también para el resto. ¿Dale? Dale, profe, yo te las tiro y vos de última, aparte yo después si querés te mando un mail y me lo respondes, pero básicamente era, en una de las preguntas teníamos que identificar y explicar brevemente 3 características del modelo económico de posguerra. Y dentro de ese mismo planteo, ¿cuáles fueron las causas del agotamiento? Sí. ¿Cuáles Y después, son para vos las 3 características?
Voy a chumear porque estoy con la cabeza quemada, ahora me metido en matemática y no me acuerdo bien qué puse. Pero las características era básicamente el modelo después económico de posguerra. Sí, pero ¿cuál sería la característica específica? Una de las tres de ese modelo económico de posguerra. Bueno, a ver, empiezo yo. ¿Uno no era de Plan Marshall, profe? ¿Puede ser un estado benefactor? No, el plan Marshall no es una característica, o sea, no podríamos plantear que es una característica de la economía posguerra, sino que primero que es un periodo de crecimiento, ¿sí?, sostenido de casi 3 décadas en el capitalismo a nivel mundial, ¿sí? Primera característica. Otra característica que se puede distinguir, ¿sí?, en 3 bloques regionales, Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, esa economía capitalista, ¿sí?, con una distinta evolución. Si bien siempre lo que prima es el crecimiento, vamos a ver que Europa Occidental y Japón van a tener una tasa de crecimiento mayor, producto, ¿sí?, entre otras cuestiones del plan Marshall. Se dan cuenta que no estoy diciendo qué diferente suena decir característica de la economía de posguerra, el plan Marshall. No es eso. El plan Marshall, en todo caso, como política estadounidense, colaboró al crecimiento, ¿sí?, del bloque de Europa Occidental y de Japón. Y justamente este crecimiento diferencial, ¿sí?, es lo que caracterizó luego a toda la economía estadounidense, ¿sí?, que ahí se produce lo que el autor denomina brecha de demanda. Eso es importante para entender por qué Estados Unidos, sobre todo a partir de la década del 60, ¿sí?, va a tener su economía un carácter inflacionario del cual no va a poder despegarse nunca, ¿sí? La brecha de demanda, si ustedes recuerdan, significaba que Estados Unidos producía, ¿sí?, su sistema industrial producía en menor volumen del que potencialmente podía producir, ¿sí? En otros términos, no ocupaba el total de su capacidad instalada. Esto tenía no tenía que ver, dónde dar toda la oferta que tenía. No tenía mercado donde poner toda esa oferta. Esto tenía que ver con el hecho de... me perdí un poquito. Justamente, llegar a la plena ocupación de los factores en el sistema industrial estadounidense implicaba, por un lado, una sobreproducción, ¿sí?, pero al mismo tiempo, algo que la curva de Philip, que en buena medida es lo que explicaba el comportamiento de la economía. Digo, los asesores económicos en este momento histórico se guían por la curva de Phillips. ¿Se acuerdan lo que planteaba la curva de Phillips? Una relación entre desocupación e inflación, ¿sí? Con lo cual, llegar al pleno empleo, es decir, reducir la brecha de demanda a partir de una plena ocupación, también tenía consecuencias inflacionarias desde este enfoque. ¿Bien? Con lo cual, esta brecha de demanda es un factor explicativo. Básicamente, ¿qué pasa cuando uno produce menos de lo que puede producir? Si yo tengo esto no se piensa siempre en términos de una fábrica, pero vamos para poner un ejemplo analítico. Si yo tengo una fábrica que puede producir 100 zapatos al día, pero produce 70. ¿Qué pasa con esos 70? ¿Qué pasa con el costo de producción de esos 70 zapatos? Aumenta. Van a ser más altos. Es más alto que el costo por unidad si produjera 100. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada es la misma. Yo la maquinaria la tengo. La fuerza de trabajo es la misma. Bien. Entonces, si yo voy a producir a menos de lo que puedo producir, voy a producir más caro. Es decir, ahí hay un vínculo con la inflación, con los costos, bien, de producción. Claro, eso
está relacionado con el punto de equilibrio también, ¿no? Si está por debajo del punto de equilibrio sale más caro, si está por encima también es más caro, ¿no? Sí, Tendría ese tipo de relación. desde el esquema de la microeconomía, sí. Sí. Claro. Sí. Pero acá, por eso, acá lo que estamos hablando es de un proceso de inflación que se yuxtapone finalmente a un proceso de estancamiento de la economía. Estamos hablando en Estados Unidos, y esa estanflación va a ser lo que va a marcar el agotamiento del ciclo de economía de posguerra. Otra característica de la economía de posguerra es su carácter de economía mixta, ¿sí? Definiendo lo que es, ahí pueden definir lo que es economía mixta. Otra de las características de crecimiento es la desarticulación de estos tres bloques, que es lo que explica, también hay que explicar por qué crecieron a esos niveles, los tres bloques regionales que acabamos de mencionar. Y esto tiene mucho que ver con la desincronización que tenían estos bloques, con lo cual no competían entre sí, ¿bien? Y esto es un factor explicativo para entender por qué crece durante 30 años la economía, ¿sí? Porque no están compitiendo entre sí cada uno de estos bloques. A eso nos referíamos, Leonel, con características, y creo que, bueno, también explicaba por cómo llega la estanflación. Perfecto, profe, gracias. Bueno. ¿Alguna duda, Profe, consulta más? Sí. Consulta, para los que están desaprobados de la materia, ¿el cuatrimestre que viene se puede volver a cursar historia o Sí. cómo es? Sí, se puede volver. Ah, ok. Está la opción de cursar nuevamente historia. Nos anotamos en el campus, sería. Se anotan en la fecha de inscripciones, sí, nuevamente. Ah, bueno. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. O sea, le comento que yo tenía que hacer unas correcciones en la materia del taller, en el trabajo práctico número 3. Sí. Bueno, para comunicarle que hice las correcciones y se lo envié. Porque no sé si Bueno, le dale. llegó. Sí, todo me llega a través del aula. Yo esta semana me siento en algún momento y me fijo los que me debían, me voy a fijar. Gracias por avisar. Perfecto, profe. Profe, yo no entendí a qué se refiere con economía mixta. No sé si me lo puede explicar. Sí, la economía mixta está muy ligada al auge de los estados de bienestar en Europa, ¿sí? Y se define como una economía con participación pública y privada, además de con los sindicatos. ¿Sí? Tiene que ver con, por ejemplo, para ponerte un caso que pueda ser más cercano, el caso de la Argentina en el peronismo, ¿sí? Empresas con participación pública y privada, de capitales públicos y capitales privados, ¿bien? Eso es un ejemplo de economía mixta, ¿bien? Es decir, no es una economía que está librada solamente a la participación de los capitales privados, sino que también los capitales públicos, el Estado, participa en la economía a partir de, por ejemplo, ser accionistas mayoritarios en algunas empresas estratégicas o directamente manejar empresas estatales estratégicas, como en el caso argentino, hidrocarburos, mismo comunicaciones, ¿sí? Al mismo tiempo que había experiencias mixtas, no solo estatales, sino de participación pública y privada. Pero por definición es eso. Una economía mixta es una economía con participación de capitales públicos, o sea, estatales, privados, y en relación con los sindicatos. Entiendo, muchas gracias. Sí, Facundo, para que leo el chat. Hola, profe, no entendí el punto 3 del tema 2. Explica el marco de gestión y la estrategia de crecimiento adoptada. Che, ¿y por qué no leen el capítulo de Miguel? El de la economía. O sea, está bien que no entiendan, pero también hay que leer, onda. Está bien que no saquemos las dudas, pero el punto, digamos, anterior es leo el texto que tengo en la bibliografía. Y como no lo entiendo, consulto, pero yo creo que esa pregunta en general se notó a la legua, digamos, que cortaron y pegaron una respuesta de algún resumen, todos copiaron exactamente la misma respuesta, en general, no respondiendo
lo que se pedía, ¿sí? Lo que nosotros le estábamos pidiendo, perdón que se me va el... Ahí está. Lo que nosotros le estábamos pidiendo es que expliquen cómo se organizaba la gestión de la economía en la Unión Soviética. Lo tienen que leer, ¿sí? ¿Qué era el Gosplan? ¿Sí? ¿Qué era el Consejo de Ministros? ¿Qué características tenía esta gestión? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir que tiene una característica vertical, piramidal? Que lo expliquen, ¿bien? Y por otro lado, la estrategia de crecimiento, ¿sí? A partir de los planes quinquenales, ¿cómo era este crecimiento en la economía en general y en la industria en particular? ¿Era un crecimiento armonioso? ¿Era un crecimiento desequilibrado? Bueno, eso es lo que tienen que buscar en el texto y poder explicar, pero básicamente ahí te estoy ampliando qué significa marco de gestión y estrategia de crecimiento. El IAPI también es cierto. ¿Qué pasa con el IAPI? También puede involucrar una economía mixta, a mi parecer. No, a ver, el IAPI, ¿cuál es el objetivo del IAPI? ¿Quién pregunta esto? Facundo, ¿cuál es el objetivo del IAPI? Trasvasar una parte de la renta del agro hacia ¿sí? O sea, se apropia de una porción de la renta del agro exclusivamente para financiar la industria. Bien. Esto no tiene directamente que ver con un ejemplo de economía mixta. ¿Sí? Por supuesto que el IAPI es un instrumento fundamental para entender la economía del peronismo, que es un ejemplo de economía mixta, pero no habla de una participación de capital público y privado en alguna empresa o en algún rubro. ¿Sí? Por eso lo aclaro nada más. Sí, ¿alguien más? Alejandra, lo tenés ahí prendido. ¿No? Bueno, en términos generales, compañeros, compañeras, lo que nosotros notamos con Miguel es que hay poca lectura, ¿sí? Nosotros les recomendamos fuertemente que lean antes de presentarse a los parciales. Está buenísimo que tengan las clases grabadas y que puedan estudiar de las clases también, ¿sí? Pero también hay un punto en que el ejercicio de la lectura es insoslayable, no se reemplaza, ¿bien? Entonces, si nosotros le preguntamos sobre el marco de la gestión y la estrategia de crecimiento y ustedes no entienden nada, en buena medida también pregúntense si es que leyeron el texto y no lo entendieron o nunca leyeron el texto. Por poner un ejemplo, no por citar la pregunta que hace el compañero, porque lo que preguntó el compañero, creo que el 90% de los que hicieron el parcial no tenían la menor idea y cortaron y pegaron una respuesta que se pasaron entre ustedes, que está bien, digamos, sirve para salir del paso. Pero así no se estudia. Les aviso, en la universidad no se estudia así. En la universidad se estudia con una silla, con la cola en la silla y leyendo. Y tomando apuntes y sacando conclusiones, ¿sí? Ahí yo tuve un intercambio muy bueno con una compañera que yo le había consultado porque al leer el parcial me daba cuenta que varias de las respuestas tenían que ver con la desgrabación literal de la clase que nosotros dábamos. ¿Y eso está mal? No, no está mal. No está mal. Yo le contaba a la compañera que en nuestra época de estudiante, Miguel es más viejo que yo igual, no se preocupe. En nuestra época de estudiantes, ¿qué pasaba? En las fotocopiadoras, a veces, de la facultad, estaban las desgrabaciones de los teóricos. Por ahí desgrabaciones de hace 5 años, pero ¿viste? Como que sobre todo en filosofía y letras pasaba esto, ¿no? De la UBA. Está la desgrabación del titular que da la clase, ¿no? Y era un insumo más para estudiar, la desgrabación de una clase. Pero lo importante era que vos leyeras los libros. ¿Por qué? Porque lo importante es qué interpretación pueden hacer ustedes de lo que leen.
Bien, la clase está para guiarlos, para decirle, es esto importante. Pero lo interesante es que ustedes, por ejemplo, puedan comparar qué dicen dos autores y contraponerlos y decir, en esto coinciden, en esto se separan, porque la posibilidad de cuando ustedes leen e incorporan lo que leen en un texto, van a poder comparar lo que leyeron hoy con lo que han leído hace 30 días o con lo que van a leer dentro de 30 días. Y lo van a poder comparar y van a decir, mira, lo que nos decían los autores sobre el IAPI, que era una forma de apropiarse legítimamente el Estado de una porción de la renta agrícola para financiar la industria, desde otras perspectivas, por ejemplo, una perspectiva ultraliberal, eso es visto como una aberración económica, ¿sí? Entonces ustedes van a poder comparar, ¿bien? Y en tal caso poder concluir qué de lo que dicen los autores que leyeron Historia Económica y qué de lo que dicen otros autores que detractan el instrumento del IAPI, por ejemplo, estoy inventando un ejemplo, con qué quedarse de todo eso. Pero esa reflexión propia la pueden hacer si ustedes primero internalizaron las lecturas, porque si solamente repiten, y sobre todo en la virtualidad, donde no está mal, pero cortan y pegan cosas en el archivo de Word, y yo qué sé qué es lo que entendieron. Capaz que en un final, tete a tete, oral, les empezamos a preguntar que nos expliquen qué están queriendo decir, y tienen que salir corriendo porque no tienen ni idea. ¿Sí? Entonces, no está mal que desgraben las clases y que tomen elementos, pero ojo, el objetivo es que ustedes puedan tener una interpretación personal y crítica en el sentido de poder entender qué es lo que está diciendo un autor, y en tal caso estar de acuerdo o en desacuerdo, pero a partir de algún argumento. Y eso se hace leyendo y comparando autores, posiciones entre sí. Nosotros lo que buscamos es la autonomía del estudiante. ¿Está bien? Nosotros lo que estamos viendo, la experiencia del primer y el segundo parcial, es que hay muy poca lectura. Y eso, como estudiantes universitarios, no se los recomendamos, no es una buena estrategia. No es una buena estrategia. Más allá de la virtualidad, no es una buena estrategia. El que avisa no traiciona. Mi pregunta es, dice Alejandra, es sobre los textos faltantes. A mí me pasó tomar otros libros porque Wanderwee fue imposible. Tratan de entenderlo, no sé de dónde saca tanta coyuntura. Porque Alejandra me preguntó varias veces, ¿qué significa? ¿No? Vos me preguntabas, ¿qué significa coyuntura? ¿Qué significaba tal? ¿Puede ser? Creo que era Alejandra. Puede ser que haya textos que tienen un mayor nivel de abstracción. Yo creo que el texto más difícil de toda la cursada es el de Tarkus, no es el de Wanderwee. Pero bueno, el de Wanderwee por ahí tiene algunos conceptos económicos que lo empiojan un poquito. Y no está mal que busquen bibliografía complementaria. Lo único, ojo, porque en pandemia y en virtualidad, si la bibliografía complementaria es la página de internet que no tiene autor, ni fecha, ni editorial, ¿se acuerdan lo que vemos en el taller? Que un texto académico tiene que tener un autor, tiene que tener un lugar de publicación, digo, si es un libro, un artículo de revista, una editorial, una ciudad, un año. Eso no es porque a nosotros se nos ocurre, es porque no es lo mismo la opinión de Juan Pelotas que escribe en la página de la economía actual que un libro que discute con Wanderwee. ¿Estamos? Lo que pedimos es cierta rigurosidad y estamos muy contentos de que puedan buscar bibliografía ampliatoria. Está muy bien, pero con una bibliografía seria. ¿Está bien? No sé si respondí, Alejandra, o no. No sé si esa era la pregunta. Espera la respuesta de Alejandra y ahora le voy a contestar a Juliana Daniela Calegari, porque era una de las cosas que quería mencionarles. Bien, ¿cuál era la pregunta, Alejandra? Espero por. ¿Qué pasa con los textos faltantes? ¿Cuál es la pregunta? Si los textos... Está bien.
Ah, entonces más que textos faltantes, ¿cuáles serían textos complementarios? Bueno, en el programa de la materia, si ustedes se fijan, hay bibliografía complementaria en cada una de las unidades. No la tenemos digitalizada, porque demasiado esfuerzo ya hacemos en digitalizar la bibliografía obligatoria, pero si ustedes buscan en internet o tienen acceso a alguna biblioteca, ahí hay bibliografía complementaria sugerida, ¿sí? Que puede hacer las veces y me dice, mira, este texto no lo entiendo. Bueno, fíjate otra bibliografía sobre ese tema que puede llegar a tener información. Bueno, ese tema no lo había dicho. ¿Te respondió Miguel? Bien, voy a explicar algo importante que tiene que ver con el recuperatorio. Ya dijimos, va a ser de 20 a 21 horas, va a durar una sola hora y va a ser sincrónico y escrito. Bien, obviamente no van a ser las mismas preguntas ni del primero ni del segundo parcial, van a ser diferentes. Bien. Y sobre el final, ustedes saben, si no lo explico porque son estudiantes de primer año, es decir, este es el primer cuatrimestre que están cursando, ustedes regularizan ahora esta materia. La materia no tiene carácter promocional, es decir, no la pueden aprobar con 2.7, sino que con 2.7 o 2.8 o 2.10 quedan como regulares, con 2.4 en cada uno de los parciales quedan como regulares de esta materia. Y luego tienen 2 años para rendir el final. Eso significa estar regular en una materia. Quiere decir 2 años que ustedes se pueden presentar en la fecha de julio, ahora, ¿sí? Que va a figurar en el calendario que van a ver las fechas ahí en los días de inscripción, o bien pueden presentarse en otra mesa. Durante 2 años tienen tiempo de presentarse. ¿Está bien? Mientras siga la virtualidad, en el examen de julio vamos a cambiar la modalidad de evaluación, va a ser un multiple choice, y obviamente el tiempo de respuesta va a ser mucho menor. Va a ser un multiple choice el final de julio. Así que ahí respondí también. No así A mí me pasó, la semana que viene, que va a ser sincrónico y escrito como fueron los parciales. claro, a mí me pasó que, por ejemplo, las 2 horas que tuvimos para los parciales me alcanzaron justas. No paraba de tipear y de hecho me pasó también que tuve errores de ortografía que al hacerlo por computadora me lleva más tiempo corregirlos que hacerlo escrito en un papel, por ejemplo. Llegué a completar los 2 exámenes, pero me demanda más tiempo. Y en un final, si tenemos que poner la información de 2 parciales, imagino que al ser escrito sería mucho más extenso también, ¿no? Sí. Sí, Tamara, es así. Si vos rendís mal un final, al siguiente llamado te podés volver a presentar y así durante 2 años. No hay ningún problema. Bueno, ¿estamos por acá? ¿Alguna duda más sobre el final, sobre el recuperatorio, sobre los parciales? ¿Alguna pregunta que quieran volcar ahora? Profe. Sí. Perdón, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta del taller o no? Sí, a ver, depende, decime. No, quería saber, nosotros aprobando los 4 trabajos ya está, ¿no? O sea, no tiene ninguna otra instancia evaluatoria. El taller es promocional. O sea, no es aprobando los 4 trabajos, sino aprobando con promoción los 4 trabajos. Si ustedes tienen un 7 en cada uno de los 4 trabajos, sí, promocionan. A ver, si tienen un 6 y 3 7, promocionan también. No va a haber problema con eso. Pero la consigna es que promocionen el taller. Y se promociona obteniendo una calificación final de 7. ¿Sí? Promediando, digamos, los 4 trabajos. Es decir, que también pueden quedar como regulares en el taller. Quien, por ejemplo, apruebe con 4 el taller o con 5, queda como regular y tendrá que presentarse al final y bueno, ya le daremos las indicaciones correspondientes. Profe, me surgió una duda con respecto a eso, ¿le puedo preguntar? Dale. Tengo
En los primeros dos trabajos tengo 8 y 8. Y en el tercero me saqué un 5. Si yo me saco un 7, ¿la promociono o no? No me quedó muy claro eso. Sí. Si tenés 8 y 8, sí. Ponete las pilas. Genial. Ponete las pilas Sí, en el obvio. cuadro. Muchas gracias, profe. Termino con esto porque ahora se cierra y volvemos a entrar en el mismo link. Sobre todo los trabajos prácticos que corregí yo, ¿sí? Ustedes saben que tienen que usar el sistema de referencia citado, ¿sí? Se los pedimos siempre. Y la mayoría no usó sistema de referencia. Con lo cual, el cuarto trabajo práctico, si no lo usan, también se lo vamos a rebotar, y no hay mucho tiempo, porque lo entregan el 29 y el cuatrimestre cierra ahí. Con lo cual, evítense el paso, utilicen el sistema de referencia de citado. Me dediqué 1 hora en una clase a explicarlo, así que está grabado, fíjense cómo se hace. Bien, entonces, yendo al tema de la clase de hoy, que es globalización, ¿sí? La globalización neoliberal. Ustedes para hoy tienen los textos de Miguel, el texto de Miguel, y un texto de Perry Anderson, junto con un textito también de Eric Hobsbawm. Son 2 conferencias, una de Perry Anderson y otra de Eric Hobsbawm, ¿sí? Les recomiendo muchísimo estas conferencias, sobre todo la de Perry Anderson, porque ayudan muchísimo, valga la redundancia, a comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de neoliberalismo en particular, ¿no? En ese caso les pregunto, porque nosotros a partir de la bibliografía del taller ya hemos comenzado a charlar de qué hablamos cuando hablamos de globalización, y en un punto globalización y neoliberalismo van de la mano, ¿no? Todo bien. Robin no la quiere devolver. Camila, apaga el micrófono, Camila. ¡Ay, perdón! Decí que no escuchamos cosas infidentes, era todo escuchable. Bueno, digo, a partir de la bibliografía que estamos viendo en el taller, del material que estamos viendo en el taller, y de lo que vemos también acá en Historia Económica, ¿cuándo podrían cifrar el comienzo de la fase neoliberal en el capitalismo? Con el modelo aeroportuario en Argentina, ¿puede ser? O sea, Santiago, ¿cuándo comienza el modelo aeroportuario en Argentina? ¿1880? ¿Y vos decís que el neoliberalismo comienza en 1880? No, lo estamos No, en llevando. 1991, cuando terminan los 3 ciclos de modernización. ¿Cómo, Micaela, cuándo decís? Cuando terminan los 3 ciclos de modernización en la Argentina, 1991, ¿puede ser? En realidad, en 1990, el texto de Tarkus es del 92, con lo cual llega hasta ahí porque más adelante no puede. El tercer ciclo que marca Tarkus, que se inicia ¿cuándo, Micaela? El tercero de los ciclos. Micaela. ¿En 1976 puede ser? Sí, puede ser, puede ser. Sí, 1976. Bien. Ese tercer ciclo va a estar caracterizado por un régimen de valorización financiera y claramente es el comienzo del neoliberalismo en la Argentina. Ahí está el inicio del neoliberalismo en la Argentina. Con la presidencia, con las 2 presidencias de Carlos Saúl Méndez en nuestro país, va a haber una profundización de ese modelo neoliberal, pero que se inicia claramente con la dictadura y con la política económica de la dictadura. De hecho, creo que en esta clase, si no recuerdo mal, analizamos un poco cuáles fueron los grandes beneficiarios de esa política de Martínez de Hoz, y veíamos que también son las grandes empresas que se benefician en los 90 y hasta la actualidad. Entonces, el neoliberalismo en la Argentina lo ubicamos a partir de mediados de la década del 70, puntualmente con el inicio de la dictadura. Y a nivel mundial, ¿cuándo podemos hablar de neoliberalismo?
En el 73, ¿puede ser? Después de la crisis del petróleo. Sí, exactamente. Siempre, por supuesto, cuando hablamos de un año puntual, como en 1973 o 1929, ¿sí? O 1873, estamos tomando la punta del iceberg de un proceso de una crisis, ¿sí? Sistémica del capitalismo, pero es justamente la crisis sistémica de 1973, la denominada crisis del petróleo, ¿sí? La que va a iniciar la fase neoliberal del capitalismo, que es una discusión si se extiende hasta la actualidad o la crisis del 2008 a nivel mundial puso fin a la era neoliberal y ahora estaríamos transitando en otra etapa, ¿sí? Hablando de grandes ciclos de la economía mundial, podríamos llevarnos esa pregunta. En general, nosotros con Miguel tendemos a pensar que esa fase neoliberal en el capitalismo que comienza a principios de la década del 70 del siglo XX continúa hasta la actualidad porque el proceso de financiarización que se explica la financiera del capital continúa en plena vigencia, ¿sí? No obstante, ese neoliberalismo que va a comenzar a imponerse en el cono sur a través de dictaduras militares financiadas por los Estados Unidos, pero en Inglaterra con Thatcher en el 79, en Estados Unidos con Reagan, ¿sí? Ese neoliberalismo ideológicamente comenzó a formarse mucho antes. ¿Tienen idea cuándo se reúnen por primera vez los tipos que van a pensar las directrices del neoliberalismo? Imagínense cuándo puede ser. Bueno, hacen la división hay de Alemania occidental y oriental. Ahí muy cerquita, sí, muy cerquita. Porque en el contexto de del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se produce esta división que vos marcás, en Alemania, se forma la Sociedad de Mont-Pelerin. La Sociedad de Mont-Pelerin, a fines de la década del 40, o en los últimos años de la década del 40, ¿sí? Va a dar lugar a que se congreguen figuras de la talla de von Hayek, por ejemplo, ¿sí? Alguien que en la actualidad lo pueden sentir nombrar bastante, porque dentro de las corrientes ultraliberales, ¿sí? Von Hayek es, cuando decimos ultraliberales estamos diciendo las denominadas, entre comillas, corrientes libertarias, ¿sí? Von Hayek es como el padre de este liberalismo entendido, de este ultraliberalismo entendido a la Milei en la actualidad, ¿no? ¿Cómo se llama de pila este muchacho Milei? No me acuerdo. Javier. A la Javier Milei, ¿no? Von Hayek es como el padre ideológico de todo esto. Von Hayek, de hecho, publica en 1944 Camino de Servidumbre, un trabajo, 1944, no sé si ustedes se dan cuenta, pleno auge del estado de bienestar, pleno auge del modelo de economía de posguerra, ¿sí? Lo que el New Deal había comenzado a afirmar respecto de que la economía capitalista sin intervención del Estado se iba al tacho, estos tipos se juntan en 1944 y dicen, listo, este no es el contexto, nadie nos va a creer, pero nosotros vamos a sentar las bases de lo que realmente consideramos, ¿sí? Una economía de cuño liberal, sin participación del Estado, una economía basada en los bajos salarios, ¿sí? en la apertura comercial, una economía basada en los principios del liberalismo, va a estar pensada en esta parte de la década del 40 del siglo XX. ¿Sí? O sea, recontra a contramano
súper a contramano, se publica Camino de Servidumbre y se forma la Sociedad de Montpellery. Así que, como que los tipos se reúnen y dicen, este no es el momento, pero cuando llegue el momento vamos a tener sentadas las bases de lo que debe ser una economía en el capitalismo. En este sentido, algunas de las experiencias más importantes tuvieron que ver con algunos países latinoamericanos, ¿sí? El caso de Chile, sin duda, es un caso paradigmático de transformación estructural neoliberal, pero en general, en la década del 80 y el 90 en América Latina, la mayoría de los países de nuestro continente van a adoptar, ¿sí?, políticas neoliberales de la mano de un programa neoliberal que se va a sintetizar en lo que se conoció como el Consenso de Washington. ¿Escucharon hablar alguna vez del Consenso de Washington? No, nunca. Nunca. La escuela secundaria, ¿no? ¿Jamás? Sí, yo sí, profe. Bien, ¿y qué te acordás, así, mínimamente? Me acuerdo que eran como, se ponían las bases para que los países que supuestamente eran subdesarrollados se desarrollen, y eran, según el consenso de Washington, eran medidas de apertura económica, desregulación, eran básicamente un modelo económico a seguir que se quería imponer en el mundo. En 1989, ¿sí?, se pasa al papel el decálogo, ¿sí?, las 10 medidas más importantes que tienen que llevar adelante los países subdesarrollados, como decías vos, países latinoamericanos lo son, para el desarrollo de sus economías, para salir, digamos, piensen lo que estaba sucediendo en Argentina en el 89, es un caos, la economía, hiperinflación. De hecho, Raúl Alfonsín tiene que salir antes de la presidencia porque no da pie con bola su modelo económico. ¿Bien? El Consenso de Washington lo que plantea es, como decía Franco, reforma del Estado, reforma del mercado laboral o flexibilización laboral, apertura económica, ajuste fiscal, importantísimo, ajuste fiscal, endeudamiento externo, plan de privatizaciones, ¿sí?, plan de privatizaciones, todo lo que tenga que ser vendido va a ser vendido, y el país, a nivel mundial, el país que con mayor rigurosidad aplica el decálogo del Consenso de Washington, ¿cuál es? Chile, ¿no? Argentina. ¿Sí? Chile comienza su transformación en la década del 70 con Pinochet y sin dudas es el caballo de batalla, el modelo a seguir, ¿sí?, para el neoliberalismo, dentro de los países subdesarrollados. De hecho, fíjense que ese modelo chileno recién estalla en octubre del 2019 con las movilizaciones masivas, que por supuesto encuentran un antecedente ya desde el 2005, con la revuelta de los pingüinos, etcétera, etcétera, pero recién en octubre del 2009, ¿se acuerdan las movilizaciones durante meses y meses masivas en la calle en Chile? Bueno, recién ahí se corta la continuidad de ese modelo instaurado por la dictadura genocida de Pinochet. Pero acá estamos hablando de el decálogo en los años 90, 1989 inaugura esa década, estamos hablando de una década, un siglo que termina. ¿Se acuerdan que Hobsbawm dice que el siglo XX comienza con la Primera Guerra Mundial en 1914 y termina con la disolución de la Unión Soviética en 1991, ¿no? Ese es el corto siglo XX. Bueno, 1989 con la caída del muro, que anticipa, digamos, el devenir de
del fin de la Unión Soviética, es el inicio de esta nueva década, y Argentina va a ser el país ejemplar, ¿sí? Argentina va a ser el país donde el Fondo Monetario Internacional realiza ensayos de laboratorio y donde se aplican hasta la última propuesta del Fondo Monetario Internacional es aplicada en la Argentina. Todas, absolutamente todas se aplicaron acá. Por eso es medio raro ahora cuando viene algún presidente del signo político que fuera y dice, no, pero este Fondo Monetario es distinto. Yo no creería mucho en el cambio de ropaje del Fondo Monetario Internacional. Por las dudas, tendría muchas reservas. Decía que ese decálogo del Consenso de Washington va a ser estrictamente aplicado en la Argentina, y la rebelión popular de diciembre del 2001 es lo que va a terminar de cortar, ¿sí?, con esa pax neoliberal impuesta a partir de la dictadura del 76. ¿Sí? Tal como afirma el texto de Tarkus, ¿sí?, el neoliberalismo en la Argentina va a significar un proceso de revancha clasista contra los trabajadores, contra la fuerza del trabajo. Va a ser un proceso de desvalorización tanto del capital como del trabajo, porque ustedes piensen la cantidad de industrias y de capitales nacionales que cierran, funden con la política de Martínez de Oz, ¿sí? Pero también piensen la cantidad de trabajadores y trabajadoras que quedan desempleados, la pérdida del poder adquisitivo, la caída del salario real que representó la política de Martínez de Oz, ¿sí? Claramente estamos hablando en la Argentina de un proceso no me sale la palabra, de avance feroz del capital contra el propio capital, con un sector de capital, el pequeño empresariado, y contra el trabajo. Algo que me gustaría vincular, sobre todo porque ustedes tienen la bibliografía para el último trabajo práctico del taller, es que el neoliberalismo, como dice el geógrafo inglés David Harvey, ¿vieron que tienen un texto de Harvey para el último trabajo práctico? ¿Sí? ¿Lo ubican? ¿Le leyeron? Sí, profe. ¿Alguno le leyó a ese trabajo práctico? Lastimosamente. Alejandra dice que sí. Vamos, Alejandra. La vamos a ir remando. ¿Sí? Yo leí el TP, pero no leí el texto de Harvey. Yo estuve mirando la película. Bien, tenían la película y el texto de Harvey. No hay mucho más que eso. Así que lean ese texto de Harvey que, además de ser obligatorio para hacer el TP, les va a ayudar a entender mucho de qué se trata el neoliberalismo, ¿sí? Ahí lo que plantea este autor es que, por supuesto, como hemos venido estudiando a lo largo de la cursada, ¿sí?, en cada momento de crisis mundial, de crisis sistémica, tenemos un problema con la tasa de ganancia del capital, ¿sí? Lo que provoca en la profundidad estructuralmente la crisis sistémica es un problema en la consecución, en la obtención de la tasa de ganancia del capital, que se ve ralentizada, ¿bien? Y esto es lo que provoca, en definitiva, una crisis de sobreproducción, como son típicamente las crisis del capitalismo. Y a comienzos de los 70, el viraje que va a provocar el capitalismo para atravesar hacia su fase neoliberal es lo que Harvey denomina como acumulación por desposesión. Lo van a ver mañana con Miguel, en la última clase del taller. Yo lo marco acá. Ahí está, lo puse en el chat. ¿Sí? Cuando Harvey habla de acumulación por desposesión, lo que está planteando es que el capitalismo a nivel mundial, desde la década del 70, va a comenzar a recuperar ciertos
ciertas lógicas de acumulación muy propias del proceso de acumulación originaria, ¿se acuerdan? Entre los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿sí? Ese ciclo histórico que generó las condiciones para el surgimiento de una sociedad capitalista, de una economía de mercado, se van a volver a repetir, dice Harvey, a partir de los 70. ¿Por qué? Porque el capital, con la crisis del Fordismo, porque en definitiva lo que entra en crisis con el aumento del precio del petróleo es el modelo fordista de producción, ¿sí? La crisis del Fordismo lo que va a indicar es que el capitalismo tiene que buscar nuevas áreas para mercantilizar, para obtener ganancias. Y esas nuevas áreas que encuentra el capitalismo las encuentra en áreas hasta el momento no mercantilizadas, como por ejemplo algunos sectores que dominaban la lógica pública, ¿sí? Por eso las privatizaciones son parte de los procesos de acumulación por desposesión, porque en definitiva, cuando existía una empresa estatal en el país que fuera, que garantizaba el transporte, que garantizaba el acceso a la salud, que garantizaba la comunicación, y esas empresas se privatizan, esos sistemas se privatizan para estar orientados bajo una lógica de acumulación de capital, es decir, que ahora la salud se privatiza y hay que pagar por la salud, el transporte se privatiza y hay que pagar como mercancía ese transporte, la educación se privatiza y hay que pagar por una educación como mercancía. Todo esto lo que convierte lo que abre son nuevas áreas de acumulación de ganancia para el capital, ¿sí? Las privatizaciones son un claro ejemplo de acumulación por desposesión, pero sobre todo y fundamentalmente la acumulación por desposesión va a comenzar a colonizar, y está muy bien esta palabra, colonizar, algunas áreas de la vida humana que no estaban mercantilizadas. Y a tal punto que va a mercantilizar incluso los ciclos de la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la agroindustria? Creo que en alguna clase le hemos dedicado algún comentario a la agroindustria y al paquete tecnológico que implica la agroindustria, ¿no? ¿Lo hemos hablado o estoy inventando? Capaz que era en otro curso. No. ¿Sí o no? No recuerdo, profesor, realmente. Bien, puede ser que no, también. Ustedes saben que la agroindustria, que es el modelo agrícola que se impone en todo el mundo, sobre todo a partir de la segunda mitad de la década del 90, en el siglo XX, implica la producción en el agro a partir de la utilización de un paquete tecnológico con semillas genéticamente modificadas. Esas semillas están genéticamente modificadas para aumentar la productividad en el agro. ¿Por qué aumenta la productividad? Porque son compatibles con el uso de agrotóxicos que eliminan cualquier tipo de maleza, ¿sí? Garantizando un rinde, lo que le dicen generalmente un rinde en el agro muy alto. Y además que se puedan, por ejemplo, sembrar en regiones donde anteriormente era imposible pensar que se iban a sembrar. Por ejemplo, en Salta. Salta es la capital del desmonte en nuestro país, ¿sí? Y se desmonta ¿por qué? Para sembrar soja. ¿Bien? ¿Cómo puede ser que crezca soja en Salta? Bueno, crece soja porque tiene este paquete tecnológico del que estamos hablando. Obviamente hay consecuencias muy nocivas respecto de esto, por ejemplo, la desertificación del suelo. Pero hay otra consecuencia muy nociva. Primero, que esas semillas genéticamente modificadas tienen serios riesgos para la salud. Y segundo, que el paquete de agrotóxicos que se le aplican a esas semillas nos la comemos todos nosotros. ¿Sí? Todo.
Una consulta. ¿Monsanto en este caso cumple un papel fundamental? No, ¿no? Es de Fundamentalísimo. mucho antes. No. Monsanto es la piedra de toque. Monsanto, Claro. de hecho, Monsanto es el que hace el lobby, el que presiona en 1997 para que Felipe Solá, que es ministro de Agricultura de la presidencia de Carlos Méndez, haga, no lo nombro porque me da cierto estupor, a ver si todavía nos cae, se me cae un cuadro. Tengo un cuadro Por si las dudas, no. acá arriba mío, miren si se me cae por nombrarlo. Mejor no, y eso que se murió, pero yerba mala nunca muere. En el 97, el ex gobernador Felipe Solá, ¿sí?, es ministro de Agricultura y es el que firma la aprobación para el ingreso de la semilla transgénica. ¿Quién está haciendo el lobby ahí? Monsanto. Yo les recomiendo un documental que está en YouTube, y con este documental, pero la rompen. Se miran la final Colón Racing, perdón, y luego de la final Colón Racing miran El Mundo según Monsanto. El Mundo según Monsanto es un documental de la televisión francesa que cuenta la historia de esta empresa que no comenzó siendo una empresa agroindustrial. En realidad es una empresa estadounidense que comienza en la primera mitad del siglo XX en el rubro de la energía. Tienen muchísimos casos son los que inventan, digamos, eso. ¿Se acuerdan cuando se privatizan las empresas eléctricas en los 90 en nuestro país? Los que tienen algún añito más, capaz que se acuerdan, en la calle comienzan a ver unos cosos de luz sobre el piso de las veredas en nuestras ciudades, que adentro contienen un producto, no sé si es PVC o cómo se llama, que es altamente tóxico, ¿sí? Bueno, Sí, profe, el PVC. el PVC, eso lo inventó Monsanto en la década del 50 en Estados Unidos, ¿sí? Miren ese documental, se llama El Mundo según Monsanto. Es imperdible, no tiene desperdicio del comienzo al fin, porque además es muy entretenido. Y cuenta cómo esta empresa, luego de afrontar juicios millonarios contra perjudicados, tipos que se cagaron la vida contaminados de estos productos del PVC que se usaban en la electricidad. En la década del 60, Monsanto va a tener un viraje y se va a transformar en una empresa que va a invertir millones de dólares en la investigación para producir la semilla transgénica en la industria agrícola, ¿sí? Eso implicó muchísimo nivel de inversión y está muy vinculado a la especulación de capitales financieros que vieron también en la mercantilización del agro, de los ciclos de la naturaleza, la posibilidad de obtención de ganancias. ¿Por qué mercantilización de la naturaleza? Porque con la semilla transgénica se siembra en lugares donde antes nunca se sembraba, ¿sí? No se respetan tampoco los ciclos naturales. En lugares donde se podían sembrar una o dos veces al año no se pueden sembrar continuamente, lo cual genera efectos sobre el suelo como la desertificación, que están muy vinculados a las inundaciones que atravesamos casi permanentemente en los países donde el modelo agroindustrial es la moneda corriente. Pero es muy interesante ver cómo esta empresa, Monsanto, uno de las grandes multinacionales del negocio agroindustrial, que fue comprada por Bayer, Bayer, el de la aspirina, Bayer, si es Bayer es bueno. Sí, bueno, hace un par de añitos, hace poco. Hace 2 o 3 años Bayer compró la alemana Bayer compró Monsanto, con lo cual estamos hablando de un monstruo gigantesco. No obstante, los que actualmente dominan la producción agroindustrial y sobre todo la exportación de granos son multinacionales donde los capitales chinos tienen fuerte peso, fuertísimo peso. Pero podríamos nombrar a Dow AgroSciences, a DAF, a Monsanto mismo, pero en la actualidad hay muchas multinacionales de origen de capitales chinos que pesan muy fuerte en esta producción agrícola. Recuerden que América Latina le vende granos a China para alimentar
básicamente ganado, ¿sí? La semilla de soja está pensada para hacer harina, para alimentar ganado en China, antes por lo menos de la gripe porcina, ¿no? Ahora nos quieren mandar acá los criaderos de chancho. Bien, no sé si se entiende cuando hablamos de acumulación por desposesión, mañana lo van a ver con Miguel, pero este ejemplo de Monsanto es bastante explícito, ¿no? Cómo el capital, para recomponer, ¿sí?, la tasa de ganancia, va a buscar nichos de valorización que antes no tenía. Y esos nichos los encuentran mercantilizando esferas de la vida que antes no estaban mercantilizadas, las convierte en mercancía, ¿sí? Así como convierte en mercancía la educación, la salud, el transporte, también las ciudades se convierten en mercancía, sin duda las ciudades. También la naturaleza se convierte en mercancía, y ahí hay un problema bastante serio con la sustentabilidad, ¿no? Sobre todo por las consecuencias que esto está teniendo sobre nuestra propia salud. En términos generales, les recomiendo también este texto de de Harvey, para entender de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo. No obstante, fíjense que damos todo este rodeo para hablar del neoliberalismo cuando el tema que nos toca es el de la globalización neoliberal, ¿sí? Y acá entra directamente el texto de Miguel, que tenemos en la bibliografía, y que es el que vamos a seguir para pensar un poco esta lógica. Si bien, dice Miguel, la noción de globalización se impone a partir de los años 80, ¿sí?, una de las maneras de entender el concepto de globalización es como sinónimo de mundialización capitalista, ¿sí? Y esto está muy ligado al ocaso de la Unión Soviética y, en definitiva, la expansión a escala planetaria, ¿sí?, de la lógica capitalista en cada uno de los confines de la Tierra, ¿sí? En la actualidad no hay ninguna economía, salvo, podrían mencionar con un dedo de una mano, alguna experiencia muy pequeña y muy puntual. Luego, la lógica capitalista, ¿sí?, es hegemónica absolutamente en todo el ámbito a nivel mundial, y esto está ligado a la globalización, ¿sí? Un concepto que comienza a utilizarse muchísimo en los años 80, ¿sí?, y que puede ser entendido como sinónimo de mundialización capitalista. ¿Bien? En realidad, también hay que plantear una salvedad. Cuando hablamos de mundialización, si hablamos del capitalismo, como dice Immanuel Wallerstein, un sistema mundo, ¿sí?, el sistema mundo capitalista sin dudas comienza en el siglo XVI con la expansión europea que se inicia con la conquista de América, ¿sí? El capitalismo es un sistema social, un modo de producción que necesariamente implica una expansión, ¿sí?, continua. De lo que hablamos cuando hablamos de globalización, a partir de 1980, es de una globalización que está directamente enlazada a la fase neoliberal del capitalismo. No obstante, podemos hablar de globalización desde los inicios del capitalismo en el siglo XVI en adelante, incluso antes del capitalismo industrial, ¿sí? Es una discusión que por lo menos para América Latina está saldada. El capitalismo comienza a desarrollarse a partir del siglo XVI, ¿sí?, luego del proceso de conquista, y sobre todo de expansión, de esa lógica mercantil que se había anidado fuertemente en ese centro comercial del Mediterráneo, ¿sí?, en los siglos anteriores, y que desde fines del siglo XV y desde el siglo XVI en adelante comienza a expandirse y a colonizar, ¿sí?, nuevos territorios como el continente americano, como África, como Asia, ¿sí?, que se convierten en la periferia de esa economía capitalista mundial. Entonces, si bien podemos hablar de expansión global del capitalismo desde el siglo XVI, cuando hablamos de globalización, en la actualidad estamos hablando de esa mundialización capitalista
que tiene lugar con el neoliberalismo a partir de los años 70 y 80. Esta globalización, fundamentalmente con la caída de la Unión Soviética, es decir, con posterioridad a 1991, se va a transformar en algunos terrenos en sinónimo de pensamiento único. Hay en el campo académico, pero también en el campo de las ideas, en el campo de la política, ¿sí? En los años 90 comenzó a instalarse fuertemente la idea de que en realidad el capitalismo de hecho había triunfado, se había expandido absolutamente a todos los confines de la Tierra, y no había otro modelo de organización social, de otro modelo de organización de la producción, ¿sí? Viable que no sea el capitalismo. Y hay un texto muy conocido de Francis Fukuyama, que está citado en el texto de Miguel. Francis Fukuyama publica a comienzos de la década del 90, no me acuerdo del título ahora, voy a ver si lo reviso, El fin de la historia. El fin de la historia. O sea, Francis Fukuyama, desde el campo del ensayo, ¿sí? Publica El fin de la historia. ¿Qué quería decir el fin de la historia? Que con el capitalismo totalmente globalizado se habían terminado cualquier tipo de disputa ideológica y la historia mundial se convertía en la historia del capitalismo, ¿sí? En definitiva, lo más avanzado, lo más desarrollado de la historia universal aparecería con la concreción del capitalismo a nivel planetario. ¿Bien? Se terminó la historia, dice Fukuyama, ya está. Esto es lo que se expresaba bajo la idea de el pensamiento único, ¿sí? No hay otra salida. Creo que en inglés se dice, no hay alternativa, there's no alternative, o algo así. Mi inglés es muy malo, así que mejor no se guíen por eso. No hay alternativa, quería decir, no vale la pena, ¿sí?, pelarse las pestañas por otra vía. Lo que pensaban en la década del 60 y del 70 en el Mayo francés, ¿sí?, de revolucionarlo todo, lo que pensaban en América Latina después de la Revolución Cubana en los años 70, un proceso de transformaciones radicales, revolucionarias, todo eso, olvídenlo. El capitalismo es la única alternativa. Esto se imponía muy fuerte y piensen que en la Argentina se están llevando adelante procesos de transformaciones neoliberales. There's no other way. Puede ser, no me acuerdo bien cómo era creo que alternative estaba dentro de ese eslogan, pero ustedes piensen que en América Latina y en Argentina en particular, esas transformaciones neoliberales se están sobreviniendo de manera furtiva, ¿sí? Se están implementando a rajatabla con las consecuencias sociales que eso va a traer. Por un lado, un espejismo de pronto se estabiliza la economía argentina, pero claramente en la segunda mitad de los años 90 vamos a empezar a ver que esas transformaciones neoliberales del Consenso de Washington venían a implicar un proceso de empobrecimiento, de desocupación, ¿sí?, que va a estallar en diciembre del 2001. ¿Bien? Se va a cortar. Cortemos acá, volvemos a entrar y hacemos una partecita más ya final de la clase. Sí. Dale, Lisandro, haceme una pregunta ahora porque después me voy a olvidar. ¿Qué me querías preguntar? No, es por aparte una cosa que escuché en los grupos y quería confirmarlo con usted. Decime. Se lo pregunto ahora. Bueno, escuché que para la materia del proyecto se podía promocionar, esto es lo que me dijeron, ¿no? Lo que leí en el grupo. ¿El ¿Se taller podía de promocionar? Sí, sobre la materia de taller. Se podía promocionar y que tenía que dar un promedio mayor a 7 de todos los trabajos. O sea, no necesariamente que todos los trabajos tengan 7 o más. O sea, que el promedio... No, en teoría es que todos los trabajos estén de 7 para arriba. Digo, si hay si vos tenés 3 10 y un 6, vas a promocionar. Digo, Claro. No es matemático, vamos a tratar de hacer algún ajuste, ¿está? Pero la idea es que
estén todos los trabajos arriba de 7. Claro, Si tienen yo tengo 5, dos 6, 4, aprobados. 5, listo. Van a Claro, final. yo tengo uno con 4, por ejemplo. Ya me voy a final. Sí, listo. No se duda. Salvo que el resto, los otros 3, estén en torno al 10, yo te diría que sí. Claro. En caso de un 6, o muy eventualmente un 5, desentonando entre 8, 9 o 10, podríamos verlo. Ya un 4. Yo creo que tengo en el primero 9, 4 en el de feminismo y 10 en el último. Entonces, como que la piedra en el zapato, ¿no? Pero bueno. Yo diría que hagas tu mejor esfuerzo para el cuarto y después veamos. Lo vemos, dale, gracias. Sí. Un 4 en el de feminismo habla muy mal de vos, Lisandro, ¿no? Y bueno, muy poco. Yo le puse la mejor, ¿eh? Ruido. Le puse la mejor, pero. Vamos. Somos dos. No, Fede, no. Se me están Juro que le puse la mejor. Juro que le puse la mejor, pero bueno. Se me están cayendo. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, Jessica, diga. Bueno, yo en el último me saqué un 2 porque no puse la bibliografía y ya se lo volví a enviar cuando pueda. Perdón, hago una aclaración. Yo les puse un 2 a vos y a todas. Tengo como 15. Estimativo. Era simplemente para que yo saber que tienen que reentregar. No les va a quedar un 2, ¿sí? Había trabajos que estaban bastante bien, había otros que eran muy malos y además no tenían bibliografía, pero había otros que estaban bastante bien, pero no habían utilizado el sistema de referencia y dijeron, che, miren, estamos haciendo esto para que ustedes aprendan a usar el sistema de referencia, mándenmelo de vuelta con eso. Les dije que la nota era, ahora sí, les voy a poner una calificación definitiva cuando lo vuelvan a entregar, que creo que ya la mayoría lo hizo, así que está todo bien. Sí, yo ya se lo envié, eso le quería avisar, que cuando pueda, si lo puede ver así. En el transcurso de la semana lo voy a ver, quédense tranquilos que no se va a pasar ninguno. Están ahí colgados en el aula. Gracias, profe. Dale. Profe, ¿le puedo hacer una consulta, ya que es la última clase? No, los que tuvieron, perdón, Antonella dice, los que tuvieron 4 en alguno, no pueden rehacerlo. No, o sea, si hicieron para un 4, lo tienen para un 4. Pero sí, si tienen muy buenas notas en nosotros, evaluaremos caso por caso si da para la promoción o no. ¿Bien? Sí, ¿qué me van a preguntar? Perdón. La modalidad del final, ¿cómo sería? Ya lo hablamos. Me conecté hace un ratito porque recién llegó el trabajo. Bueno, mira. La modalidad del final va a ser multiple choice. Va a ser un choice, obviamente con menor tiempo para la respuesta, tiempo acotado a la cantidad de preguntas que sean, pero en el final de julio van a tener multiple choice. ¿Listo? ¿Seguimos? Gracias, profe. Dale, nada. Bien, entonces decíamos que lo que vamos a observar en el contexto de la globalización es un proceso en el que la economía se va a transnacionalizar. Esto quiere decir que un conjunto de empresas multinacionales, ahora llamadas multinacionales o antes llamadas transnacionales, ¿sí? Van a comenzar a gobernar la lógica de la economía a nivel mundial. Se van a producir procesos de deslocalización muy, muy importantes. Esto quiere decir que muchas empresas, ¿sí? Van a poder trasladar buena parte de su infraestructura, ¿sí? A regiones del planeta que le garanticen condiciones de mano de obra más barata, ¿sí? De mejor tratamiento normativo, con beneficios normativos, sobre todo en países subdesarrollados, ¿sí? Un ejemplo de una de estas formas van a ser, para el caso latinoamericano, las maquilas mexicanas. No sé si conocen algún ejemplo de las maquilas. ¿Saben qué son las maquilas? ¿Nunca escucharon nombrar? Yo no, la verdad que no.
seguro hay alguna peli así más o menos actual. Bueno, pero las maquilas en México tienen que ver con plantas, ¿sí? Manufactureras de trabajo intensivo, ¿bien? Que lo que producen en buena medida es ensamblaje de productos, ¿sí? Para marcas internacionales, productos que luego se van a vender en el mercado mundial, pero lo que garantiza el sistema de maquilas es el bajo costo de la fuerza de trabajo, la alta productividad y, bueno, fundamentalmente eso, ¿no? Fuerza de trabajo a bajo costo y la posibilidad de obtener mercancías baratas para vender en el mercado mundial. Hay varios ejemplos de esto, pero al que le guste la música, por ejemplo, vieron los instrumentos, una guitarra, por ejemplo, una guitarra Fender, en los años 90 existían de origen chino, de origen estadounidense y también de origen mexicano, que en realidad era exactamente el mismo instrumento, con la misma calidad de los materiales que se producían en Estados Unidos, pero se ensamblaban en México, con lo cual se obtenía un producto, por la mano de obra más barata, también un producto mucho más barato. Profe, en la rama automotriz también hay muchos casos. La maquila es fundamental. Uno de los que empezó a hacer eso fue Volkswagen, que muchos autos de ensamblaje alemán los empezó a hacer en México. Sí, exactamente. Sí. México se transformó desde los años 80 y 90 en un epicentro receptor, ¿sí? de producción transnacional. Pero también los ejemplos de la transnacionalización de la economía tienen que ver con estos ejemplos que mencionábamos antes de Monsanto, ¿sí? No solamente en el ámbito de las manufacturas, sino también en el ámbito de otro tipo de producciones como en el agro, así también con los procesos de privatizaciones. Fíjense quiénes son las multinacionales que acaparan las privatizaciones en Argentina y son todas de origen francés, de origen español, ¿sí? De origen, tendré que pensar ahora, me estoy acordando de esas dos, ¿no? Pero fundamentalmente lo que son comunicaciones y telecomunicaciones, así como aguas, etcétera, provienen de Francia y de España en los 90 en nuestro país. Entonces, la globalización significó también un proceso de transnacionalización de las economías y también de financiarización del capital, ¿no? El capital comienza, ¿sí? a tener una estructura, un circuito de valorización que se autonomiza relativamente del proceso productivo. Es decir, el capital comienza a valorarse sin la necesidad de pasar estrictamente por el sistema productivo, aunque nunca puede dejar de pasar por el sistema productivo. ¿Qué quiere decir pasar por el sistema productivo? Transformarse en mercancía, ¿sí? El capital, invirtiendo en el sistema productivo, se transforma en mercancía y luego en la comercialización obtiene un beneficio, una ganancia. Bueno, el capital financiero, por definición, no pasa por el sistema productivo. No obstante, la mayoría, ¿sí? de las grandes multinacionales en la actualidad, multinacionales productivas, ya desde, no sé, piensen en la que quieran, ¿sí? Piensen en una automotriz o en una multinacional que produce alimentos o en una multinacional que produce tecnología. Todas ellas, vinculadas al sistema productivo, también tienen una pata muy fuerte en el sistema financiero, porque en buena medida financiarizan una parte de sus acciones, de su paquete accionario, en tanto y en cuanto obtienen beneficios y una rentabilidad en el sistema financiero que a veces hasta le permite sostener la producción, donde los márgenes de rentabilidad son menores. Entonces, como plantea Miguel en el texto,
podemos distinguir, ¿sí? En el terreno económico, ¿sí? Una expansión del capital, de la lógica capitalista a nivel planetario. En el terreno político, el fin de la Guerra Fría y el triunfo de la democracia liberal y del pensamiento único, ¿sí? El fin de los estados benefactores en general, sobre todo por fuera de Europa, ¿no? donde más se dio esta crisis del estado benefactor. En el terreno cultural e ideológico, esto que hablábamos antes, la imposición del pensamiento único, ¿sí? Esta idea de que no hay alternativa viable al modo de pensar que propone el capitalismo. Y en el terreno científico y técnico, ¿sí? La robotización, ¿sí? como el momento de esplendor de un sistema de redes, ¿sí? La informática permitiendo, por ejemplo, estos procesos de deslocalización que mencionábamos con anterioridad, ¿no? Donde grandes multinacionales distribuyen a lo largo y ancho de todo o de varios lugares en el planeta sus capacidades productivas en búsqueda de mano de obra barata. Esto posibilitado también por los procesos de informatización de la producción. Y en el terreno social, un proceso de transformaciones, ¿sí? Estamos hablando de la globalización. En el terreno social, un proceso de transformaciones de las estructuras sociales que tendieron a desdibujar esta división de la sociedad fordista entre clase trabajadora y burguesía o empresariado, y comenzaron a generar en el marco de la globalización una capa de subproletariado, ¿sí? Una capa de fuerza de trabajo que no se integraba plenamente al mercado laboral, ¿sí? Que va a ser justamente una capa de trabajadores y trabajadoras que en algunos momentos va a pasar a ocupar fuertemente los números de la desocupación, pero también de la informalización de la economía, ¿sí? Es decir, pasamos de una sociedad fordista en donde el trabajador y la trabajadora tenían como horizonte la regulación de su trabajo, un trabajo en blanco con convenio colectivo de trabajo, a un horizonte del trabajador y la trabajadora donde la informalidad va a comenzar a ser casi una experiencia, si no mayoritaria, muy importante, ¿sí? De la fuerza de trabajo en la mayoría de los países a nivel mundial y sobre todo de los países periféricos en particular. Entonces, aquí un breve repaso de qué entendemos por neoliberalismo, ¿sí? Cuándo ubicarlo temporalmente. El concepto de acumulación por desposesión me parece que es fundamental. El concepto de Harvey, de este geógrafo inglés que tenemos para leer en el taller, pero que está para ahora en la lectura, así que por eso lo recomiendo. Y estas connotaciones del concepto de globalización que hacíamos referencia con el texto de Miguel en particular en esta última parte de la clase. Bien, hasta acá por ahora. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. A ver, tengo acá Movistar. Nicolás Ramírez. ¿Qué pasa con Movistar? Debe haber sido algo que dijimos y no sé qué. Sí, creo que era cuando estaba hablando de las empresas transnacionales. Sí, sí. Bueno, está lleno. Vieron que está... Me gusta la canción de Longieco de Igual a Igual, que dice, si me pedís que vuelva otra vez a mi país, porque también la globalización, lo que generó estos procesos de relocalización productiva,
también lo que generaron son procesos migratorios, ¿sí? La migración comienza a ser, globalización comienza a ser sinónimo de migración. Y cuando vemos las imágenes impactantes de africanos llegando a las costas de Grecia o a las costas de Alemania, que son actuales y permanentes, ¿sí? Estamos hablando de los efectos de la globalización, ¿sí? Los efectos del desarrollo del capitalismo global que genera situaciones de expulsión de población que antes de morirse prefiere subirse una balsa y tratar de atravesar cientos de kilómetros en el mar para llegar a la costa de un país que o los vuelva a meter en un barco, o los encarcele, o les dé la posibilidad de vivir en carpas, pero de vivir y no morir en su propio lugar de origen. Pero esta migración no necesariamente es tan impactante, pero se produce al interior de América Latina, de los países latinoamericanos. ¿Sí? Los procesos de migración interna son muy fuertes también. No sé si entra dentro de lo mismo, pero el caso de Cuba también, ¿no? Que cruzan para ir a Florida. Eso más para mí, ¿no? Viene más por el lado político, de persecución política, pero también es otro de los casos, ¿no? Creo que... Sí, sí. Sí, lo de Cuba tiene muchísima prensa también, en el sentido de mucha repercusión, pero la etapa más crítica de los balseros cubanos fue en lo que se llamó el periodo especial, a comienzo de la década del 90, producto de la caída de la Unión Soviética y que la isla de Cuba se quedó sin uno de los sostenes fundamentales de su economía, que era la URSS. En el contexto de un bloqueo comercial, económico de los Estados Unidos, la población cubana la pasó realmente muy mal y los balseros se hicieron muy famosos y moneda corriente en ese momento histórico, lo cual no quiere decir que en la actualidad también existan, pero son lo realmente dramático estuvo en la década de los 90. No, decía lo de las migraciones, porque me acordaba la canción de León Gieco, ¿no? De Igual a Igual, que dice, si me pedís que vuelva otra vez a mi país, ¿sí? Está hablando de una condición migrante, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, porque estamos hablando de que las migraciones, ¿sí? Son procesos sociales en donde hay sectores de la población que ven obligados a migrar, en la condición que fueran, producto del desarrollo capitalista desigual, globalizado, ¿sí? Donde hay empresas multinacionales que comienzan a gobernar la economía y a generar procesos de expulsión, de modernización, que expulsan a buena parte de la población del mercado de trabajo. ¿Sí? Así que bueno, si les parece, cerramos por acá. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Recuerden que además del texto de Miguel están los dos textos cortitos, uno de Perry Anderson, que lo recomiendo mucho, y también el texto de Eric Hobsbawm para esta clase. Profe, sí. Me quedé enganchado con lo de Monsanto. Monsanto en este caso lo que hace es venderle las semillas modificadas a los dueños de la tierra para que puedan sembrar. Sí, claro. Monsanto vende no solo la semilla modificada, sino también el paquete de agroquímico, de agrotóxico que soportan esa semilla. Es decir, vende la semilla y vende lo que es la marca comercial, se llama Roundup, que en realidad es glifosato. Sí. Lo que nosotros comemos en todas las verduras que ingerimos es glifosato. No les recomiendo beber glifosato de Alpico, como hace Viviana Canosa con el dióxido. No se los recomiendo. No lo hagan en sus casas. No. Rebájenlo con soda. Rebájenlo con soda. Igual no. Glifosato con soda no lo recomiendo. Para nada. No. No, fuera de broma. En la actualidad hay una movida muy grande de organizaciones que engloban a movimientos de pueblos fumigados en Argentina. Pueblos fumigados, estamos hablando de localidades rurales o semi-rurales que viven a la vera a metros, digamos, de las plantaciones de cualquier tipo de producto que en la actualidad es transgénico, son todos transgénicos,
y vivir en las cercanías de plantaciones donde se riega con glifosato encima, que vos lo aspirás, porque necesariamente viviendo a 100 metros, a 500 metros o a 1000 metros de una plantación, vos aspirás el glifosato, las malformaciones genéticas que eso provoca en la población son altísimas, las probabilidades cancerígenas son muy altas, y de hecho hay estudios que lo que plantean, yo conozco lo de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba, lo que plantean es que, por supuesto que la población que vive lindante a las hectáreas sembradas es la más grave, pero también la población de las ciudades tiene en niveles muy altos, ¿sí?, de problemáticas de malformaciones genéticas, producto de la alimentación que estamos llevando adelante. Es bastante grave y muy poco mediatizado. De vez en cuando aparecen noticias. Está muy poco mediatizado los efectos sobre la salud de la población que tiene este tipo de producción agroindustrial. Es muy grave, la verdad que es muy grave. Bueno, gente, dejamos por acá. Y el martes que viene, recuerden, el recuperatorio es a las 20 horas, de 20 a 21, y después nos vemos en el final. ¿Está bien? Bueno, profe, gracias. Chao, Profe, ¿usted va a estar en los gracias. 2 llamados de los finales? Y los llamados van a estar cuando se anoten, creo que el 5 de julio comienzan, 5, 6 y 7 de julio son las fechas de algo así. ahí van a tener los llamados. Sí. Pero ya están, en el calendario académico ustedes tienen las semanas. Y aparecen las fechas. En general se respeta, si esta materia se cursa el martes de esa semana van a tener el primer llamado y así. Perfecto. ¿Va a haber a la mañana y a la noche o solamente a la noche, sabe? Solo a la Solamente a la noche, que es el horario de cursada, 18 horas. Bien. Hasta luego. Chau, chau. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao, buenas noches. Chao, profe. Hasta luego.